Gemini ha dicho, imagínate que vas caminando por la calle un día cualquiera y de pronto escuchas un estruendo que hace que la tierra tiemble bajo tus pies. Un ruido tan fuerte que parece que el cielo se está cayendo a pedazos. Y es que allá en el estado de Jalisco, la realidad superó a cualquier película de acción que hayas visto en la televisión, porque un helicóptero de los militares, de esos grandotes que imponen respeto, cayó envuelto en llamas después de ser alcanzado por un proyectil lanzado desde un aparato especial para destruir tanques, dejando un saldo de 9 soldados mexicanos que perdieron la vida en apenas unos cuantos segundos. Hombres valientes que no tuvieron ni tiempo de saber qué les había pegado. El hombre que dio esa orden tan terrible sigue caminando libre por las montañas de nuestro país, y el gobierno de los Estados Unidos está tan desesperado por agarrarlo que ofrece una recompensa de $15 millones por cualquier pista que sirva para ponerle las esposas, una cantidad de dinero que ninguno de nosotros podría juntar ni trabajando toda la vida. Pero es que este sujeto manda en un imperio del crimen que ya se extendió por 28 estados de nuestra República Mexicana, lo que quiere decir que tiene gente metida en casi todo el país. Sin embargo, por más poderoso que se escuche este jefe, la verdad es que él es solo uno de los 10 hombres más peligrosos que han llenado de miedo y de luto a nuestras familias. Tipos que levantaron negocios de cosas prohibidas que valen miles de millones de dólares y que no han tenido miedo de enfrentarse cara a cara contra el gobierno, tomando decisiones que nos han costado la vida a decenas de miles de personas inocentes. México está pasando por una racha muy amarga que parece no tener fin, pues si nos ponemos a ver las cuentas de los que saben, entre el año 2006 y el año 2024, se han contado más de 33,000 muertes que tienen que ver directamente con los pleitos de estos grupos que mueven sustancias malas, y tan solo en el año 2024 se registraron 33,241 presuntos homicidios, lo que nos da una cifra de más o menos 25 personas muertas por cada 100,000 habitantes, un número que hiela la sangre a cualquiera que tenga un poquito de corazón. Detrás de todos estos números que parecen no decir nada pero que esconden mucho dolor de madres, hijos y esposas, están las historias de 10 hombres que parecen sacadas de un libro de cuentos de terror, porque lo que han hecho desafía todo lo que uno pensaría que es posible. Pero antes de que platiquemos de quién es el mero jefe, el número uno que es el más buscado de todos, tienes que entender bien cómo fue que estos señores llegaron a tener tanto poder y por qué es que la gente les tiene tanto miedo. Vamos a empezar platicando de un hombre que cambió las reglas de este juego para siempre y que puso el nombre de México en las noticias de todo el mundo. Joaquín Guzmán Loera, a quien todos conocemos como el Chapo, no es nada más un traficante de esos que salen en los corridos, sino que se volvió una leyenda de la delincuencia organizada que todavía hoy se sigue comentando en las pláticas de la gente. La primera vez que lo agarraron fue allá en el país de Guatemala, en el mes de junio del año 1993, y a pesar de que es un hombre chaparrito que apenas mide 1,65 de estatura, demostró que para ser malo no se necesita ser grandote, sino tener mucha cabeza y ser muy atrevido para levantar un imperio que se volvió de los más poderosos de todo el planeta Tierra. Pero lo que de verdad hizo que todo el mundo se quedara con la boca abierta no fue cuánta droga movía, sino la forma tan increíble en la que se le escapaba al gobierno de las manos. El 19 de enero del año 2001, el Chapo se salió de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, allá en Jalisco, y aunque hay muchas versiones de cómo le hizo, unos dicen que se escondió entre la ropa sucia en un carrito de lavandería y otros dicen que salió caminando muy quitado de la pena vestido de policía. Lo que nadie puede negar es que logró lo que parecía imposible con la ayuda de un hombre llamado Dámaso López, al que le decían el licenciado, y que era nada más y nada menos que el subdirector de seguridad de esa misma prisión, lo que te da una idea de cuánta gente tenía comprada. Durante 13 años largos, el Chapo anduvo libre por todos lados, haciendo que el cártel de Sinaloa se volviera el grupo más fuerte de todo este lado del mundo, con caminos para mover su mercancía que iban desde Colombia hasta los Estados Unidos, pasando por todos los países de Centroamérica y por supuesto por México. Se dice que en esos años de libertad, su gente movió miles de toneladas de polvo blanco, de hierba verde y de esas pastillas que les dicen metanfetaminas, ganando más de 3,000 millones de dólares cada año, una cantidad de lana que ni siquiera nos podemos imaginar. Pero en febrero del año 2014 lo volvieron a pescar allá en Mazatlán y lo mandaron directo al Altiplano, otra cárcel que se supone que es de las más seguras de México. Pero ahí fue donde ocurrió lo más increíble de todo.
El 11 de julio del año 2015, el Chapo se volvió a fugar, y esta vez fue algo que parecía de película de Hollywood, porque sus cómplices hicieron un túnel de 1,5 kilómetros de largo que tenía de todo: luces para ver, aire para respirar, tanques de oxígeno por si se sentía mal, y hasta una motocicleta adaptada que corría sobre unos rieles para que se saliera más rápido. Ese túnel llegaba justo debajo del lugar donde él se bañaba en su celda, así que cuando los guardias fueron a buscarlo, solo encontraron un hoyo en el piso y al Chapo ya no lo volvieron a ver en ese momento. Se tardaron más de 1 año en construir ese túnel y usaron a ingenieros, arquitectos y gente que sabía mucho de excavaciones, gastándose más de $50 millones nada más en ese escape. Lo que nos demuestra que el cártel de Sinaloa tenía dinero para regalar y que tenían amigos muy importantes metidos en el gobierno que los dejaban trabajar a gusto. Al final, en enero del año 2016 lo agarraron otra vez allá en Los Mochis, Sinaloa, después de una balacera muy fuerte donde hubo muchos muertos, y esta vez el gobierno de México ya no quiso correr riesgos y lo mandaron para los Estados Unidos, donde lo juzgaron y le dieron cadena perpetua más otros 30 años de pilón. Así que ahora vive en una cárcel de Colorado donde está solo 23 horas al día sin poder hablar con nadie. Pero no creas que con eso se acabó el problema, porque 4 de sus hijos, a los que la gente les dice los chapitos o los menores, se quedaron con el mando de todo ese negocio y controlan a por lo menos 5,000 hombres armados hasta los dientes que están dispuestos a todo por ellos. Iván Archibaldo Guzmán Salazar es el mayor de esos hermanos y es el que manda más de los 4, y por eso es el número 1 en la lista de los más buscados de los agentes gringos de la DEA, quienes ofrecen $5 millones por su cabeza. Antes de que agarraran a su papá, Iván ya le ayudaba a coordinar cómo traer la mercancía desde Sudamérica para mandarla al norte, y en octubre del año 2019 fue el protagonista de uno de los días más feos y violentos que ha vivido Sinaloa. Ese día, cuando los militares intentaron atrapar a su hermano Ovidio allá en Culiacán, los chapitos soltaron toda su furia y bloquearon la ciudad entera con camionetas llenas de sicarios que traían ametralladoras muy potentes y lanzagranadas, y hasta se atrevieron a agarrar de rehenes a las familias de los soldados para obligar al gobierno a que soltara a Ovidio. Fue una vergüenza para todo el país ver cómo el gobierno tuvo que ceder y dejar libre al muchacho para evitar que mataran a mucha gente inocente. Y ese día, que todos conocemos como el Culiacanazo, nos enseñó que esos muchachos tienen un poder que da miedo porque pueden juntar a cientos de hombres armados en unos cuantos minutos y tienen armas que parecen de guerra. Durante muchas horas, Culiacán se volvió un campo de batalla con camiones quemados por todas las calles y la gente escondida en sus casas muerta de miedo. En enero del año 2023 lo volvieron a intentar, esta vez con mucha más fuerza y con helicópteros que disparaban desde el cielo. Y aunque sí lograron agarrar a Ovidio, el costo fue muy alto porque murieron 10 militares y mucha gente quedó atrapada entre las balas. A Ovidio ya se lo llevaron para los Estados Unidos, pero su hermano Iván Archibaldo sigue mandando a sus fuerzas especiales, que son de los grupos más bravos y mejor armados de todo México, pues usan tecnología muy avanzada y camionetas blindadas que nada le piden a las del ejército. Pero la historia se puso todavía más color de hormiga en julio del año 2024, cuando pasó algo que nadie se esperaba. Ismael El Mayo Zambada, que era como un fantasma en este mundo del narco porque llevaba más de 50 años sin que nadie lo pudiera meter a la cárcel, de repente apareció detenido. El Mayo era el socio del Chapo desde el principio, y a sus 76 años de edad se sentía intocable porque siempre fue un hombre que prefería quedarse callado y no andar presumiendo sus lujos, operando desde las sombras para que nadie lo viera. Su idea siempre fue que era mejor ser el segundo más poderoso que el primero más buscado, y por eso tenía comprados a muchísimos policías, militares y hasta jueces y políticos para que lo dejaran trabajar tranquilo. Pero el 25 de julio del año 2024, el Mayo apareció arrestado en un aeropuerto de Texas junto con Joaquín Guzmán López, otro de los hijos del Chapo, y todo el mundo empezó a decir que a lo mejor se había entregado solito. La verdad resultó ser mucho más gacha, porque el Mayo después dijo que el hijo del Chapo lo había engañado con una reunión falsa y que lo subió a la fuerza a un avión para entregarlo a los gringos, lo cual fue una traición muy fuerte que desató una guerra que parece que no va a terminar nunca. En agosto del año 2025,
El Mayo se declaró culpable allá en Nueva York y confesó que su gente movió más de 1 millón de kilos de polvo blanco y que había repartido millones de dólares en sobornos a gente muy importante del gobierno mexicano desde el año 1969. Pero lo peor fue que esa traición hizo que los hombres leales al Mayo le declararan la guerra a los chapitos, y desde ese entonces Sinaloa se ha vuelto un cementerio, con más de 800 muertos y casi 1000 desaparecidos en tan solo unos meses, con gente que ya no quiere salir a la calle y escuelas que tienen que cerrar porque los balazos no dejan de sonar. Y mientras estos grupos se pelean entre ellos, apareció otro jefe que se ha vuelto el más peligroso de todos los tiempos. Nemesio Oseguera Cervantes, al que todos le dicen el Mencho, es el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, y desde diciembre del año 2024, el gobierno de los Estados Unidos ofrece $15 millones por él, que es la recompensa más grande que se ha dado por un delincuente mexicano, incluso más de lo que ofrecían por el Chapo Guzmán. El Mencho no nació en la riqueza, sino que empezó trabajando en los campos de aguacate allá en Michoacán, y luego se metió a trabajar en el cártel del Milenio en los años 90. En el año 2010, cuando otros grupos muy malos llamados los Zetas se querían meter a su territorio, el Mencho armó a un grupo de hombres que se hacían llamar los Matazetas y se ponían como si fueran los buenos de la película, diciendo que ellos solo protegían a la gente de las extorsiones. Ganaron esa guerra y en el año 2011 le pusieron el nombre de Cártel de Jalisco Nueva Generación a su grupo. Pero lo que de verdad hizo que todo el mundo supiera quién era el Mencho fue lo que pasó el 1 de mayo del año 2015. Ese día, el gobierno lanzó un operativo muy grande para atraparlo allá en un pueblo llamado Tonaya, pero sus hombres no se quedaron de brazos cruzados y respondieron con una violencia que nadie se imaginaba, y fue ahí donde derribaron aquel helicóptero militar con un lanzagranadas, matando a 9 soldados de un solo golpe. Este cártel de Jalisco se ha vuelto muy fuerte porque tienen muchísima disciplina y usan tácticas que parecen de soldados de verdad, y se ha metido a casi todos los estados del país a base de fuego y sangre. La situación en México es muy complicada porque estos hombres ya no son nada más unos traficantes de los de antes, sino que ya parecen ejércitos que tienen mucho dinero y muchas armas y que no respetan a nadie. La gente en los pueblos vive con el miedo de que un día lleguen estos señores y les quiten sus tierras o les cobren dinero por trabajar, lo que llaman el cobro de piso, y eso ha hecho que muchas familias tengan que dejar todo lo que tienen para irse a vivir a otros lados donde estén más seguros. Las cifras de muertos que mencionamos al principio son reales y detrás de cada una hay una historia de tristeza. Y lo más preocupante es que estos grupos ya no solo mueven sustancias prohibidas, sino que también se meten en otros negocios, como el robo de combustible, el tráfico de personas y hasta el control de la venta de comida en algunas zonas. El Mencho se ha vuelto un objetivo muy importante para los gringos porque su grupo es el que más droga manda para allá ahora que los de Sinaloa se están peleando entre ellos, y se dice que tiene una estructura muy organizada donde cada quien sabe lo que tiene que hacer y nadie se atreve a traicionarlo porque saben que el castigo es la muerte. A diferencia del Chapo que le gustaba que se hablara de él, el Mencho prefiere estar escondido en la sierra y casi no hay fotos recientes de él, lo que lo hace más difícil de encontrar para las autoridades. En medio de todo este relajo, la gente de a pie somos los que más sufrimos, porque a veces quedamos atrapados en medio de las balaceras o vemos cómo nuestros hijos son tentados por el dinero fácil que ofrecen estos grupos, sin saber que lo más seguro es que terminen en la cárcel o en el panteón. La historia de estos 10 criminales es una advertencia de lo que pasa cuando se deja que la delincuencia crezca tanto y nos enseña que el poder que tienen se basa en el miedo y en la corrupción de las personas que deberían de cuidarnos. Cada vez que escuchamos que agarraron a uno de estos jefes, pensamos que las cosas van a mejorar, pero la verdad es que siempre sale otro más joven y a veces más violento para tomar su lugar, como pasó con los hijos del Chapo. El cártel de Sinaloa y el de Jalisco son como dos gigantes que se están peleando por el pastel, y en medio de esa pelea se llevan a quien sea, sin importar si son niños o ancianos. La recompensa por el Mencho es tan alta porque ya se volvió un problema que cruza las fronteras y que afecta a millones de personas en todo el continente. Para que te des una idea de lo que estamos viviendo, hay zonas del país donde ya no manda el presidente ni el gobernador, sino que mandan los jefes de plaza de estos cárteles, y ellos son los que dicen qué se puede hacer y qué no.
Es una realidad muy triste para nuestro México, que es un país tan bonito y con gente tan trabajadora, pero que se ve manchado por la ambición de estos hombres que solo buscan el dinero y el poder a costa de lo que sea. El helicóptero que cayó en Jalisco es solo una muestra de lo que son capaces de hacer cuando se sienten acorralados y nos recuerda que tienen armas que pueden destruir cualquier cosa que el gobierno les mande. La lucha contra estos grupos lleva muchos años y parece que no tiene un final claro, porque mientras haya gente que compre esas sustancias en otros países, estos señores van a seguir teniendo dinero para comprar armas y para pagarle a sus sicarios. El Chapo Guzmán ya está encerrado de por vida, pero su nombre se sigue escuchando en las calles y sus hijos siguen haciendo de las suyas, lo que nos dice que no basta con agarrar a la cabeza del grupo, sino que hay que acabar con todo el negocio desde la raíz. El Mayo Zambada, que siempre fue el que ponía la paz entre los grupos, ahora que está preso dejó un hueco muy grande y eso es lo que causó que empezaran las peleas tan feas en Sinaloa. Dicen los que saben que cuando falta un jefe viejo y con experiencia, los jóvenes llegan con mucha sangre nueva y muchas ganas de pelear, y eso es lo que estamos viendo ahora con los chapitos y los mayos que se están dando con todo. Es una guerra civil entre criminales donde nadie va a ganar, pero donde todos estamos perdiendo un poquito de nuestra tranquilidad. El Mencho está aprovechando que sus rivales se están despedazando para meterse a sus territorios y quedarse con más poder, y eso lo hace todavía más peligroso para el gobierno. Los 15 millones de dólares que ofrecen por él son una muestra de que ya no saben qué más hacer para que alguien se anime a decir dónde está escondido, pero la gente tiene tanto miedo que prefiere quedarse callada antes de arriesgar la vida de su familia. Es importante que sepamos estas historias para que no nos dejemos engañar por lo que dicen las canciones o las series de televisión, donde ponen a estos hombres como si fueran héroes o personas muy valientes. La realidad es que son criminales que han causado mucho dolor y que no tienen respeto por la vida de nadie y que lo único que dejan a su paso es destrucción y tristeza. Los números de homicidios que platicamos al principio son personas reales, vecinos, amigos o parientes de alguien, y no debemos de verlos nada más como una estadística en el periódico. México necesita volver a ser un lugar de paz, donde podamos salir a la calle sin miedo, pero para eso se necesita que se acabe la corrupción, que deja que estos hombres crezcan tanto y que tengan tanto poder sobre nuestras vidas. La historia del Chapo, de sus hijos, del Mayo y del Mencho es la historia de una tragedia que nos ha tocado vivir a todos de una forma o de otra, y ojalá que algún día podamos contar una historia diferente, una donde la justicia gane y donde ya no haya necesidad de ofrecer recompensas millonarias por atrapar a personas que tanto daño nos han hecho. Mientras tanto, hay que seguir cuidándonos y estar atentos a lo que pasa a nuestro alrededor, porque la violencia puede brotar en cualquier momento y en cualquier lugar, como vimos con el helicóptero en Jalisco o con los bloqueos en Culiacán. El poder de estos 10 hombres es muy grande, pero no debe ser más grande que las ganas de todos nosotros de vivir en un país mejor y más seguro para nuestros hijos. La ambición de estos capos no tiene límites y han demostrado que son capaces de traicionar a sus propios socios o de atacar al ejército con tal de seguir mandando, y eso es lo que los hace ser los criminales más peligrosos de toda nuestra historia. Sus imperios de miles de millones de dólares están construidos sobre las tumbas de miles de mexicanos, y eso es algo que nunca debemos de olvidar cuando escuchemos sus nombres en las noticias o en las pláticas del diario. El camino del narco no lleva a ningún lado bueno, solo lleva a la cárcel, a la soledad o a la muerte. Y estos hombres son la prueba de ello, por más dinero que digan que tienen. La próxima vez que veas un helicóptero volar o que escuches de una balacera en algún estado lejano, acuérdate de que detrás de todo eso están las decisiones de estos pocos hombres que se creen los dueños del país. Pero recuerda también que nosotros somos más los que queremos la paz y que algún día esta racha amarga tendrá que pasar para que México vuelva a brillar como siempre lo ha hecho, sin el miedo de que un lanzagranadas o una ametralladora nos quite la tranquilidad de nuestras tardes. El imperio de estos señores es un imperio de papel que se quema con la violencia que ellos mismos provocan. Y al final, lo único que queda es el vacío y el arrepentimiento, como seguramente le pasa ahora al Chapo en su celda solitaria allá en los Estados Unidos, dándose cuenta de que todo su poder no le sirvió para comprar ni un poquito de libertad al final de su camino. Así termina el relato de los hombres que se creyeron dioses pero que solo trajeron el infierno a nuestra tierra. Un recordatorio de que el mal nunca gana por siempre y que la justicia, aunque a veces tarde, siempre termina llegando para cobrar las cuentas que se dejaron pendientes.
La realidad que nos ha tocado vivir en nuestro México querido a veces parece sacada de una película de esas de guerra que uno ve en la televisión, pero lamentablemente los balazos, el humo y el miedo son de verdad. Todo este relajo que vemos a diario en las noticias tiene nombres y apellidos, y uno de los más pesados es el de Nemesio Oseguera Cervantes, a quien todos conocemos como el Mencho. Este hombre ha demostrado que no tiene límites cuando se trata de defender su poder, y para muestra lo que pasó aquel día negro cuando sus hombres, usando armas de esas que solo se ven en los ejércitos, derribaron un helicóptero de los militares. 9 soldados mexicanos perdieron la vida en ese ataque que nos dejó a todos con la boca abierta, pero la cosa no paró ahí, porque para que su jefe pudiera escapar sin que nadie lo molestara, la gente del Mencho bloqueó las carreteras de toda la zona de Guadalajara. Fue un caos total donde quemaron 39 autobuses, 11 bancos y 16 gasolineras, haciendo que el pánico se repartiera por 20 municipios diferentes y hasta en 3 estados vecinos. Gracias a todo ese desmadre, el Mencho logró escaparse y desde ese entonces nadie ha podido ponerle un dedo encima, pues ha sabido escabullirse usando una mezcla de mucha inteligencia, gente comprada en el gobierno y una violencia que de plano asusta a cualquiera. Su grupo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, ya se metió a 28 de los 32 estados de nuestro país, y los agentes gringos de la DEA dicen que ya tienen el control de los caminos para mandar droga, no solo a Estados Unidos, sino también hasta Europa y Asia. De hecho, el reporte más nuevo de la DEA, ese que sacaron en el año 2025, dice claramente que el Cártel de Jalisco es una de las organizaciones más bravas y despiadadas de todo el mundo, porque usan una violencia que antes no se veía. Mientras los de Sinaloa se andan dando con todo entre ellos mismos, el Mencho aprovechó ese desorden para quedarse con territorios que antes eran de sus rivales. Lo que hace que este grupo sea tan temido es que no se manejan como simples delincuentes, sino que tienen una estructura como si fueran soldados de verdad. Porque el Mencho se encarga de buscar a exmilitares y a expolicías para que entrenen a sus sicarios. Tienen grupos que se dedican nada más a secuestrar, otros que se roban el combustible de los tubos, equipos que se la pasan vigilando qué hace el gobierno y hasta unidades de élite que son las que se avientan los enfrentamientos más fuertes. Todo este nivel de profesionalismo los ha vuelto los más temidos de todo México, pero hay que decir que el Mencho no hace todo solito, porque por mucho tiempo tuvo a su lado a su hijo, Rubén Oseguera González, a quien le dicen el Menchito. Este muchacho nació en San Francisco, California, allá por febrero de 1990, y se dice que él era el encargado de ver los negocios en otros países, de coordinar la venta de la gasolina robada allá en Jalisco y de mandar a los grupos de sicarios para que quitaran del camino a cualquiera que no quisiera cooperar con ellos. Al Menchito lo agarraron en el año 2015 y para el año 2020 ya se lo habían llevado extraditado para los Estados Unidos, donde en septiembre de 2024 lo declararon culpable de andar vendiendo metanfetaminas y polvo blanco, además de usar armas prohibidas. Ya para marzo de 2025, un juez allá en el norte le leyó su sentencia y le dieron cadena perpetua, diciendo que el joven era sumamente violento y que usó el miedo y la tortura para que su grupo fuera un imperio. Ese fue un golpe muy fuerte para el Cártel de Jalisco, pero aún así siguen operando porque el Mencho inventó un sistema de franquicias que le permite crecer muy rápido por todos lados. A diferencia de los de Sinaloa, aquí el mando se queda entre la familia Oseguera y sus parientes, lo que los hace estar más unidos y estables. Y fíjense lo que es la vida, que ahora que los hijos del Chapo, los famosos Chapitos, andan peleando por su vida contra la gente del Mayo Zambada, hicieron algo que nadie se imaginaba. Se aliaron con sus peores enemigos. En junio de 2025 se supo que el Cártel de Jalisco se metió a Sinaloa, pero no para pelear contra todos, sino para ayudar a los Chapitos en su guerra contra los Mayos. Es un cambio que nadie esperaba, porque dos grupos que se odiaban a muerte desde hace 10 años ahora andan de la mano, poniendo armas y sicarios para ganar esa guerra y quitar de en medio a la gente del Mayo. Pero en este tablero de ajedrez donde se juega con la vida de las personas, hay otros grupos que también son bien peligrosos, como los del Cártel del Noreste que mandan allá en Tamaulipas y Nuevo León, y que son los herederos de aquellos Zetas que tanto miedo dieron. La historia de los Zetas es muy especial porque ellos no empezaron como narcos, sino que eran soldados de élite de los que el gobierno entrena para misiones difíciles.
Por allá de los años 90, un jefe llamado Osiel Cárdenas Guillén convenció a 30 de estos soldados para que se fueran a trabajar con él. Y como eran gente con entrenamiento militar de primer nivel, que sabían usar tácticas de guerra que les enseñaron hasta en el extranjero, pues se volvieron invencibles. El que de verdad hizo que el nombre de los Zetas fuera sinónimo de pesadillas fue Miguel Ángel Treviño Morales, el famoso Z40, quien a pesar de no ser militar, se hizo jefe a base de ser el más bruto y cruel de todos. En el año 2006, este hombre fue el responsable de cosas espantosas y muchísimos homicidios llevaban su firma. Cuando mataron al anterior jefe en un operativo de la Marina en octubre de 2012, Miguel Ángel se quedó con todo el mando y se puso a secuestrar, a extorsionar y a robar petróleo a manos llenas, ganando miles de millones de dólares. Su hermano Omar, al que le decían el Z42, era el que manejaba el dinero y lo lavaba comprando caballos de carreras muy caros allá en los Estados Unidos. A Miguel Ángel lo agarraron en julio de 2013 con un montón de armas y 20 millones de dólares en efectivo. Y su hermano Omar se quedó de jefe hasta que también lo pescaron en una casa de lujo allá en Monterrey en marzo de 2015. Ya con los dos hermanos en la cárcel, un sobrino de ellos llamado Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo, tomó el control y le cambió el nombre al grupo por Cártel del Noreste. Este muchacho armó a un grupo de sicarios que le dicen la Tropa del Infierno, que son de los más salvajes que hay en el país. Al Huevo lo agarraron en marzo de 2022 y se lo llevaron para Texas, donde en noviembre de 2024 se declaró culpable de muchísimos cargos y ahora enfrenta cadena perpetua. Lo más nuevo que sabemos es que los hermanos Treviño, Miguel Ángel y Omar, también se los llevaron para allá en 2024 y en septiembre de 2025 llegaron a un acuerdo con los jueces gringos para que no les dieran la pena de muerte. Pero la violencia no solo está en el norte, porque allá para el lado de Michoacán, Guerrero y el Estado de México anda otro grupo que ha crecido una barbaridad y que se hacen llamar la Nueva Familia Michoacana. Los que mandan ahí son dos hermanos, Johnny y José Alfredo Hurtado Olascuaga, a los que la gente conoce como el pez y la fresa. Johnny, al que también le dicen el pescado, es el mero jefe y es un hombre muy discreto que dicen que le gusta mucho andar cazando venados en el monte. Él armó su grupo con gente que se quedó de los antiguos caballeros templarios y de otros grupos de por allá, y según las cuentas de la DEA, este grupo manda cada año más de 36 toneladas de cristal y muchísima cocaína para el otro lado. Pero lo más sorprendente es que no solo viven de la droga, sino que también se metieron a sacar de forma ilegal recursos de la tierra como el mercurio y el uranio. En abril de 2025, el gobierno de Estados Unidos les puso sanciones muy fuertes y señaló a varios familiares de ellos que ayudaban a lavar el dinero en tiendas de ropa usada. Estos hermanos llevan más de 10 años mandando en muchísimos pueblos donde ellos dicen qué se hace y qué no se hace, y por eso los gringos ya los consideran como terroristas porque son una amenaza muy grande. Y para terminar de entender este relajo, no podemos olvidar a los que llevan años en este negocio como Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, que es hermano del que fue el famosísimo Señor de los Cielos. Vicente se quedó con el mando del Cártel de Juárez cuando su hermano Amado murió en una cirugía allá por 1997, y bajo su mando lograron que el camino entre Ciudad Juárez y El Paso fuera el lugar por donde pasaba casi toda la droga que llegaba a Estados Unidos. Todas estas historias nos demuestran que el problema de la inseguridad en nuestro México es muy profundo y que tiene muchas raíces, con hombres que han preferido el camino de la sangre y el dinero fácil antes que vivir una vida honrada. Cada uno de estos jefes ha dejado una marca de dolor en nuestro país, y aunque el gobierno a veces logra agarrar a algunos, siempre parece que hay otros listos para tomar su lugar y seguir con la misma historia. Es triste ver cómo tantas vidas de jóvenes se pierden en estas guerras que no son de ellos, y cómo pueblos enteros tienen que vivir con el miedo de que un día lleguen estos grupos a cobrarles piso o a quitarles lo poco que tienen. Las cifras de muertos que vemos cada año no son solo números, son personas que tenían sueños y familias y que terminaron siendo víctimas de la ambición de estos pocos hombres que se creen dueños de la vida de los demás. Ojalá que algún día podamos volver a caminar por nuestras carreteras y por nuestros pueblos sin tener que preocuparnos por quién es el que manda en la zona, y que la ley sea de verdad para todos, no nada más para los que no tienen dinero para comprar a las autoridades. La lucha contra estos cárteles es algo que nos afecta a todos.
todos, y por eso es importante conocer la verdad de lo que está pasando, sin adornos y sin mentiras, para que no nos dejemos engañar por el brillo falso de ese mundo que al final solo deja cárceles, soledad y muerte. El Mencho, los Chapitos, el Mayo, los hermanos Treviño y los Hurtado son nombres que quedarán en la historia de México, pero no por cosas buenas, sino por haber sido los responsables de una de las épocas más violentas y tristes que nos ha tocado vivir como nación. Mientras ellos se pelean por el poder y por el dinero, el resto de nosotros seguimos trabajando y tratando de salir adelante, esperando que algún día la paz regrese a nuestras calles y que nuestros hijos puedan crecer en un país donde el esfuerzo valga más que un arma y donde la vida sea respetada por todos. Esta es la cruda realidad de los hombres que han sembrado el terror, y conocer sus historias es el primer paso para entender que ese camino no lleva a ninguna parte que valga la pena, porque al final de cuentas, ni todo el dinero del mundo les ha servido para comprarse una vida tranquila o para evitar que sus propios hijos terminen pasando el resto de sus días en una celda fría en un país extraño. La violencia solo genera más violencia, y esa es una lección que estos grupos criminales parecen no querer aprender, pero que nosotros como sociedad tenemos bien clara porque somos los que ponemos los muertos y los que sufrimos las consecuencias de sus decisiones egoístas y crueles. El futuro de México depende de que logremos ganarle la batalla al miedo y a la corrupción, y de que entendamos que la verdadera fuerza no está en un lanzagranadas ni en un helicóptero derribado, sino en la unión de toda la gente buena que somos mucho más que ellos y que solo queremos vivir en paz en esta tierra tan hermosa que nos vio nacer y que hoy llora por tanta sangre derramada injustamente. La historia de estos 10 hombres es un recordatorio de lo que no debe de ser y de que por más que se escondan en la sierra o en casas de lujo, al final la justicia siempre encuentra la manera de pasarles la factura, aunque a veces sintamos que tarda demasiado en llegar. No hay imperio que dure para siempre, y el de estos señores no va a ser la excepción, porque la maldad nunca puede ser más fuerte que las ganas de un pueblo entero de vivir con dignidad y con tranquilidad en sus propios hogares. Hablar de 192 millones de dólares es algo que a cualquier mexicano de a pie le suena a una fantasía de esas que solo salen en las películas de Hollywood, porque es una cantidad de dinero tan exagerada que ni aunque naciéramos 1000 veces y trabajáramos de sol a sol en la chamba más pesada, podríamos juntar ni un poquito de esa lana. Pero para un hombre como Edgar Valdés Villarreal, al que todos conocíamos como la Barbie, esa millonada no era más que el resumen de lo que ganó vendiendo veneno durante 20 años de su vida metido en la maña. Esa cifra quedó grabada para siempre en su expediente allá en las Cortes de los Estados Unidos, y aunque lo más seguro es que nunca la pague completa porque se va a pasar el resto de sus días en el bote, ahí queda el dato como un recordatorio de todo el poder y los lujos que tuvo a base de las desgracias ajenas. El fiscal que llevó su caso allá en el norte, un señor llamado Bjorn Pack, fue muy claro al decir que este tipo no era ningún santo, sino un criminal de los gordos que metió toneladas de polvo blanco al país vecino, mientras se abría paso con traiciones y balazos para llegar a lo más alto de los grupos más pesados de México. En su camino dejó un rastro de familias deshechas y mucha sangre derramada, y por eso la justicia de allá decidió que su lugar es una celda por casi todo lo que le queda de vida. El mensaje fue muy directo, no nada más para él, sino para todos esos jefes que todavía andan por ahí muy quitados de la pena, pensando que nunca les va a caer el gobierno. Les quisieron dejar bien claro que no importa si cooperas con la DEA o si les das pitazos, porque si tus crímenes son tan gachos como los de él, te van a caer con todo el peso de la ley y no habrá trato que te salve de pagar tu deuda con la sociedad. Mucha gente pensaba que por ser informante le iban a dar una condena chiquita, pero sus 49 años de sentencia dicen todo lo contrario y nos demuestran que ni toda la información del mundo podía borrar el peso de las vidas que se perdieron por su culpa. Cuando leyeron su sentencia, la Barbie tenía 44 años de edad, lo que significa que si es que llega a salir vivo, lo hará hasta el día 27 de julio del año 2056, ya convertido en un ancianito de 82 años que ya no va a poder ni con su alma. Pero la historia de los jefes de la maña en México tiene muchos más capítulos y personajes que parecen sacados de una pesadilla. Fíjense nada más en el caso de Vicente Carrillo Fuentes, al que la gente le decía el Viceroy y que era el hermano del famoso Señor de los Cielos. Vicente fue un tipo que supo moverse de una forma diferente.
pues durante casi 20 años operó con un perfil muy bajo, sin andar presumiendo carros bañados en oro ni haciendo tanto ruido como otros capos, pero eso sí, con una fama de ser sumamente violento con los que se le atravesaban. Él formó alianzas con gente muy pesada como Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, y con los mismos hermanos Beltrán Leiva, tratando de mantener el negocio que le heredó su hermano Amado. Por allá del año 2002, a Vicente se le ocurrió la idea de formar algo que llamaron la Federación, que era como un sindicato de narcos donde se juntaba con la gente de Sinaloa y los Beltrán Leiva para no estarse peleando por los caminos por donde pasaba la mercancía y que todos ganaran parejo. Pero ya ven cómo es ese mundo, donde la ambición rompe el saco, y la alianza se fue al traste cuando su hermano Rodolfo Carrillo Fuentes, en un arranque de esos que no se piensan, decidió quitar de en medio a dos socios del Chapo Guzmán. Eso desató una guerra tan espantosa que convirtió a Ciudad Juárez en el lugar más peligroso de todo el mundo durante varios años, donde los balazos no respetaban a nadie y las noticias de muertos eran el pan de cada día. A Vicente lo terminaron agarrando en octubre del año 2014 allá en Torreón, Coahuila, y lo acusaron de haber metido cientos de toneladas de polvo blanco a los Estados Unidos durante más de 2 décadas de carrera criminal. Ya para septiembre del año 2021 lo sentenciaron a 28 años de prisión, y aunque él ya no está al mando, su grupo se cambió el nombre al nuevo Cártel de Juárez y sigue dando lata en la frontera, aunque ya no tengan ni de chiste el poder que tenían en sus épocas de gloria, cuando el dinero les sobraba por todos lados. Y si hablamos de leyendas negras en este negocio, a fuerza tenemos que mencionar a Rafael Caro Quintero, que es como el abuelo del narco en México. Este señor fue de los que empezaron todo este desmadre allá por los años 80, cuando fundó el Cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. Caro Quintero es famoso porque en una de sus propiedades se hizo el operativo más grande contra la hierba verde en toda nuestra historia, allá en el rancho El Búfalo, donde el ejército destruyó más de 10,000 toneladas de mercancía en el año 1984. Aquel golpe tan duro contra su bolsillo fue liderado por un agente gringo de la DEA que se llamaba Enrique Kiki Camarena, y eso fue lo que firmó su sentencia, porque en venganza, Caro Quintero ordenó que secuestraran al agente y al piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar. A los dos los trataron de la forma más cruel que te puedas imaginar, torturándolos y quitándoles la vida en febrero del año 1985. Ese crimen hizo que el gobierno de Estados Unidos se pusiera como loco y empezara una cacería que no ha parado hasta el día de hoy. A Rafael lo agarraron en Costa Rica ese mismo año y le dieron 40 años de cárcel aquí en México, pero fíjense lo que son las cosas, que en agosto del año 2013, cuando ya llevaba 28 años encerrado, un juez decidió soltarlo por un tecnicismo legal que a todo el mundo le pareció un escándalo. Le faltaban 12 años para terminar su condena, pero el hombre se salió muy campante y se fue a esconder a las montañas de Sinaloa. Durante 9 años vivió huyendo y se dice que hasta armó su propio grupo para seguir en el negocio, hasta que finalmente, en julio del año 2022, cuando ya tenía 69 años de edad, los marinos lo volvieron a pescar en un operativo allá en Sinaloa. Casualmente, lo agarraron apenas 2 días después de que nuestro presidente se reuniera con Joe Biden en Washington para hablar de seguridad. Ya para febrero del año 2025, después de 40 años de andarlo persiguiendo, por fin lo mandaron extraditado para el otro lado, donde lo ven como el narco de narcos, un hombre que puso las bases para que hoy existan esos grupos tan grandes y violentos que vemos en las noticias todos los días. Pero si hubo alguien que de verdad inspiraba un miedo que te hacía temblar, ese fue Arturo Beltrán Leiva, al que muchos conocían como el Barbas o el jefe de jefes. Este hombre, junto con sus hermanos Héctor, Alfredo y Carlos, construyó uno de los cárteles más bravos y sanguinarios que se han visto en nuestra tierra mexicana. Al principio, ellos trabajaban muy de cerca con el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, y eran los encargados de poner a sus grupos de pistoleros, como los Pelones o los Güeritos, para cuidar los negocios en Guerrero y Sonora. Pero la cosa se puso color de hormiga en el año 2008, cuando el grupo se partió a la mitad de forma muy violenta. Los Beltrán Leiva se pusieron furiosos porque pensaron que el Chapo había traicionado a su hermano Alfredo, al que le decían el Mochomo, entregándolo a los militares para salvarse él.
Como venganza, mandaron matar a uno de los hijos del Chapo, llamado Edgar Guzmán, y ahí fue donde se desató una guerra sin cuartel que llenó de sangre muchas ciudades de México. Los Beltrán Leiva se juntaron con los Zetas, que eran exmilitares muy peligrosos, y formaron una alianza que era dinamita pura. Todo terminó para Arturo el 16 de diciembre del año 2009, cuando los marinos lo ubicaron en unos departamentos de lujo allá en Cuernavaca. Fue una batalla de casi 2 horas, donde se dieron con todo. Hubo granadazos y miles de balazos, y al final Arturo quedó muerto en el piso de su casa. Su hermano Héctor, al que le decían el H o el ingeniero, se quedó al mando 5 años más, hasta que también lo agarraron en San Miguel de Allende por allá del año 2014. Con su captura, el grupo se hizo pedazos y se dividió en muchas bandas chiquitas, pero la forma tan violenta en la que hacían las cosas se quedó grabada en los métodos de los nuevos grupos que operan hoy en día, que aprendieron de ellos lo peor de lo peor. Y es que fíjense nada más lo que está pasando ahorita, porque detrás de todas estas historias de balazos y de poder hay algo mucho más oscuro y peligroso que nos está pegando muy fuerte: el negocio de las sustancias sintéticas que son puro veneno. Estos químicos, que son 50 veces más potentes que cualquier droga que conociéramos antes, se han vuelto el producto favorito de los grupos de Sinaloa y de Jalisco. En el año 2023, este veneno causó que casi 50,000 personas se murieran por sobredosis allá en los Estados Unidos, y aunque allá las muertes han empezado a bajar un poco en estos últimos 2 años, aquí en México la cosa está peor que nunca porque el consumo y la adicción han subido muchísimo. Los hijos del Chapo y la gente del Mencho son los principales encargados de fabricar este veneno en laboratorios escondidos en el monte, usando químicos que traen desde China. Lo que más asusta es que producir estas pastillas es muy barato y les deja unas ganancias que no se pueden creer. Con un solo kilo de químicos pueden hacer cientos de miles de dosis, y cada una de esas pastillas es capaz de matar a una persona en un segundo. En los últimos meses, entre octubre del año 2024 y agosto del 2025, el gobierno mexicano ha logrado decomisar más de 3,5 millones de estas pastillas, además de miles de armas de fuego, y han destruido más de 1,200 laboratorios clandestinos que operaban en zonas rurales de Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Estos lugares son focos de infección porque usan químicos muy tóxicos que terminan contaminando el suelo y los ríos de la gente del campo, que no tiene la culpa de nada. La guerra que estamos viviendo en México ya no se puede medir nada más por cuántos muertos hay al día o por cuántas personas han desaparecido, sino que también se tiene que ver el daño que le están haciendo a las familias con las adicciones y el terror que siembran en los pueblos. Estos 10 hombres de los que hemos platicado, unos que ya se murieron, otros que se están pudriendo en la cárcel y los que todavía andan libres como el Mencho, son los responsables de una crisis que no tiene perdón de Dios y que nos afecta a todos de los 2 lados de la frontera. El Mencho sigue por ahí escondido, moviendo sus hilos desde las sombras, mientras los gringos ofrecen 15 millones de dólares por él. Y los hijos del Chapo se andan dando con todo contra la gente del Mayo Zambada en Sinaloa, dejando las calles de Culiacán llenas de miedo. Mientras tanto, otros grupos como la Nueva Familia Michoacana se van metiendo al centro del país y el Cártel del Noreste no suelta el control de la frontera. Lo que más preocupa es que los nuevos narcos ya aprendieron de los errores de los de antes y ya no andan buscando salir en la tele ni que les compongan corridos famosos. Ahora son más discretos, usan tecnología de punta para que no los escuchen y se han metido en otros negocios que no tienen nada que ver con las drogas. Ahora te cobran piso por vender limones, por cosechar aguacates, o hasta se roban la gasolina de los tubos para venderla a ellos, y hasta se meten en la minería ilegal. Prácticamente se convirtieron en empresarios del crimen que tienen tanto dinero y tantas armas que se pueden poner al tú por tú con cualquier empresa grande del mundo. Esta es la cruda realidad que nos toca ver todos los días en nuestro México, una guerra que ya lleva décadas y que no se ve por dónde vaya a terminar pronto. Mientras siga habiendo gente que compre ese veneno en otros países y mientras sigan entrando miles de millones de dólares a sus bolsillos, siempre va a haber hombres dispuestos a matar, a traicionar a sus amigos y a levantar imperios sobre las tumbas de mucha gente inocente. Los nombres de los jefes cambian, los grupos se dividen y se vuelven a juntar, pero el negocio maldito sigue adelante y los que siempre terminan pagando los platos rotos somos las personas comunes y corrientes que quedamos atrapadas en medio de sus pleitos.
Pensemos en los muchachos que reclutan como sicarios y que ni siquiera llegan a cumplir los 25 años porque los matan antes, en las madres que se pasan la vida buscando a sus hijos que desaparecieron sin dejar rastro, y en los niños que crecen pensando que los balazos son un ruido normal de la tarde. Es una tristeza muy grande para nuestra nación, pero conocer estas historias es la única forma de no dejarnos engañar por el brillo falso de ese mundo de lujos que al final no deja nada más que soledad, cárcel y panteón. La vida de estos hombres es un ejemplo de que por más dinero que tengas, la cuenta siempre llega y se paga con creces, ya sea con tu propia vida o pasando tus últimos años encerrado en una celda gringa donde nadie se acuerda de ti ni de tus hazañas de papel. El destino de la Barbie, de Vicente Carrillo, de Caro Quintero y de Arturo Beltrán Leiva, es el mismo final que les espera a todos los que eligen ese camino equivocado. El olvido total y el arrepentimiento de haber desperdiciado su vida dañando a los demás. México merece algo mejor que esto. Merece paz y tranquilidad. Y ojalá que algún día las noticias hablen de otras cosas y no de los crímenes de estos hombres que tanto dolor han causado en nuestra tierra. Mientras tanto nos queda seguir luchando como pueblo, cuidando a nuestras familias y no dejando que la cultura de la violencia se nos meta en la cabeza. Porque al final de cuentas, el poder de los narcos es una ilusión que se acaba en cuanto se cierran las puertas de la prisión y se apagan las luces de la libertad. Así que fíjense bien, paisanos, que la lección de estas historias es bien clara para todos. El camino fácil siempre es el más difícil al final. No hay lana que valga el sueño de una madre o la vida de un hijo. Y por más que nos pinten el mundo del narco con lujos y mujeres hermosas en las series o en las canciones, la realidad es lo que le está pasando a la Barbie o al Chapo, que ahora viven en un cuarto chiquito, donde no entra ni el sol y donde su única compañía es el remordimiento de todo lo que hicieron. La ambición es un pozo que no tiene fondo, y estos señores se cayeron en él sin darse cuenta de que no había salida. Ojalá que nosotros como sociedad podamos ser más fuertes que el miedo que ellos siembran y que sigamos trabajando por un país donde el esfuerzo valga más que un arma y donde la vida de todos sea respetada como se debe. Es un camino largo, pero conocer la verdad de estas historias es el primer paso para abrir los ojos y no caer en las mentiras de los que solo buscan su propio beneficio a costa de la sangre de los demás. Que no se nos olvide que por cada dólar que ellos presumen hay una historia de tristeza en algún rincón de nuestro México y que al final la justicia tarde o temprano siempre encuentra el camino para cobrar lo que se debe, aunque pasen décadas o aunque se escondan en lo más profundo de la sierra. El tiempo pone a cada quien en su lugar, y el lugar de estos criminales ya está bien definido por la historia como el de aquellos que traicionaron a su patria por un puñado de billetes que ahora no les sirven para nada más que para contar los años que les faltan en una celda fría y solitaria. Espero que este recuento de los jefes que han marcado nuestra historia te sirva para ver las cosas como son, sin adornos y con toda la crudeza de la realidad que nos ha tocado vivir. La lucha continúa y México sigue en pie. Pero recordar estas lecciones es lo que nos va a ayudar a no repetir los mismos errores y a buscar un futuro donde ya no haya necesidad de hablar de decapitados, de bloqueos, ni de imperios de la muerte. La paz es lo más valioso que tenemos y es lo que todos debemos de defender con uñas y dientes frente a la ambición de unos cuantos que se creen dueños de la vida de los demás. Sigamos adelante con la frente en alto, sabiendo que somos más la gente buena que quiere un país seguro y en orden para nuestros hijos y para los que vienen detrás de nosotros.